8:1. Dice, yo soy libre de toda condenación. ¿Cuándo fue la primera vez que me topé con este versículo? Creo que cuando era adolescente. Cuando entre niño y adolescente. Entre niño no lo entendía mucho y adolescente lo empecé a entender un poco más porque creo que empezamos a tener un poco más de conciencia acerca de las cosas que hacemos, ¿no? Y conforme nos vamos equivocando en las cosas que hacemos, es donde más entra a tallar el sentido de culpa, ¿cierto? O sea, por más que hayas hecho cualquier cosa lo que hayas hecho, no sé, le mentiste a tu vecino, por ahí cogiste algo de la bodega que no correspondía. Yo recuerdo que mi mamá tenía una bodega en la casa y a veces nos encargaba a nosotros a que nosotros estemos atendiendo en la bodega, ¿no? De niños o de jóvenes te da hambre y agarras y dices, oye, no, pero se ve tan rica esta gaseosa, o se ve tan rico esta galletita, o este mousse de chocolate, un, un, una golosina que siempre has querido, pero cuando no la podías comprar, entonces, y empiezas a coger una, luego un chiclecito, luego, y de ahí sientes como que le estás robando a tu propia familia, le estás robando a tu propia mamá, y como que sientes ese sentimiento de culpa, ¿no? Y te hablo de cosas pequeñas de uno de adolescente o de joven va haciendo, pero aún así es algo que nos va llenando de cierta culpa, ¿cierto? Entonces, cuando yo me topaba con este versículo, yo decía, pero aquí la Biblia dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, dice, ¿no? Entonces, ya no hay ninguna condenación para aquellos que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, en la primera parte, si te das cuenta, dice por lo tanto, y me encanta cuando la Biblia dice por lo tanto, cuando Dios y el Espíritu Santo te está hablando así de una manera tan enfática, tan segura, porque toda la parte de atrás, ese por lo tanto, del capítulo 8, versículo 1, es porque si vas al contexto en los versículos anteriores del capítulo 7, Pablo está relatando de esa lucha que él tiene en su propio espíritu, en su propio cuerpo, de que dice, pero yo sé que algo estoy haciendo mal y no lo quiero hacer, él dice, ¿no? No lo quiero hacer, pero mi carne lo quiere hacer, pero yo sé que no debo hacerlo, pero al final de cuentas lo hago y me aborrezco a mí mismo, me da cólera como soy, porque yo sé que estoy haciendo lo malo, pero no debería hacerlo, y al final lo hago. Entonces él como que ese sentimiento de culpa, de reniega consigo mismo porque sabe de que hay algo en nosotros que definitivamente nos va a llevar a equivocarnos, ¿no? A cometer algún pecado o algún error que finalmente tiene sus consecuencias. Entonces, él dice, él renegaba consigo mismo, decía, y encima, o sea, después de todo esto, que ya sé que estoy haciendo algo malo, y yo tengo conciencia que lo estoy haciendo, pero que estoy haciendo eso malo, pero aún así lo hago, ya, y encima yo sé que es un pecado, al final de cuentas, va a venir Dios, me va a juzgar y me va a sentir mal y todo lo demás, entonces, y ahí es donde el Espíritu Santo le da una revelación y le dice en el Romanos 8:1, dice, por lo tanto, dice, ¿no? Bien enfático, bien seguro, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, no hay ninguna. Y eso te lo estoy diciendo de manera muy categórica. No hay ninguna. No está diciendo algunas sí, otras no. No te está diciendo para esto sí hay perdón, pero para esto no. Él dice no hay ninguna condenación. ¿Qué quiere decir? Que, que, que Dios sabe cómo somos nosotros, sabe de qué pie cojeamos. Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Él sabe en dónde constantemente caemos. Él sabe cómo somos nosotros, pero aún así su amor es mucho más grande, ¿cierto? Eso es lo que vimos en el versículo, en el capítulo o el video anterior. Él dice, mucho más grande es su amor, ¿no? Entonces, pero él no quiere que tú vivas bajo condenación, pensando en que eso que estás fallando te aleja de él. Por eso es que es muy importante que nosotros entendamos este versículo y lo meditemos y lo vayamos asimilando y entendiendo, porque Dios no quiere
que tú vivas con conciencia de pecado o con conciencia de condenación, pensando de que por esto que hayas hecho, que te hayas equivocado, ahora tienes que alejarte de Dios, porque eso es lo que produce la condenación. El vivir bajo condenación, el vivir bajo culpa. ¿Qué es condenación? Sabemos que la ley es justa, la ley es santa, Dios es santo, y este sistema judicial, sea espiritual o sea terrenal, si es que no estás de acuerdo a ese sistema judicial, cometes un delito. Y al cometer un delito, por lo tanto, hay una paga, hay algo que pagar. Y ese pecado es una condena, ¿cierto? Hablando del mundo terrenal, hablando del sistema judicial terrenal, si es que cometes un delito, dependiendo de la gravedad del delito, te ponen, no sé, arresto domiciliario, te ponen 1 año de prisión, o 2 años de prisión preventiva, o te ponen en la cárcel 5 años, 10 años, o dependiendo de cadena perpetua, y en algunos países incluso hasta pena de muerte, ¿cierto? Entonces, el vivir bajo condenación es pagar una culpa, es pagar por un delito que has cometido, ¿cierto? Y toda persona que sabe que tiene que pagar un delito, está viviendo bajo condenación y está cargando un peso que, que obviamente es difícil para el ser humano cargarlo. Por eso la Biblia dice, Jesús dijo, mi yugo es fácil de llevar, dijo él, ¿no? ¿Por qué? Porque él no quiere que tú lleves este peso de la condenación, este peso del pecado en tus hombros. Por eso es que él vino y murió y resucitó. Mira, sorry si es que yo repito constantemente de que Jesús vino, murió y resucitó por nosotros. Pero es que es una verdad que tiene que calar bien en nuestros corazones, que podamos entenderlo, que no es un cliché, que no es una frasecita bonita, que así pues Jesús vino, murió, resucitó por nosotros. Y no es el Padre Nuestro lo que estoy recitando, es una realidad. Y esa realidad tiene una consecuencia o un efecto positivo o una ganancia para nosotros en nuestra vida real. Si Jesús no hubiera resucitado, estaríamos hablando cualquier cosa ahorita. Todo esto sería en vano. Nada de lo que te estoy diciendo, ni nada de lo que está escrito en esta Biblia tendría validez. Solamente hubiera sido un héroe más, un Avenger, alguien más ahí, muerto, que quedó ahí, ¿no? Pero él resucitó. Y al resucitar, él pagó el precio del pecado, lo pagó por completo, siendo inocente. Y lo pagó para que tú y yo no vivamos bajo el pecado, bajo el dominio del pecado. Que podemos equivocarnos, que podemos cometer errores ahora, sí, pero inmediatamente podemos ir, como su palabra dice, al trono de gracia. Acercaos, pues, dice, acérquense sin ninguna vergüenza, con plena confianza y decir, Señor, perdóname. Lo que acabo de hacer no estuvo bien, no es lo que yo quería hacer, pero lo hice, perdóname, enséñame ahora cómo caminar contigo y hacerlo de manera correcta. Guíame. Y créeme, en ese momento Dios empieza a restaurarte. Él restaura eso que estaba quebrado, fastidiado, sucio en ti. Y Él empieza a obrar en tu interior. Y cada vez que tú te ves plenamente en la palabra de Dios y vas conociendo tu nueva identidad, ese vivir bajo condenación o vivir bajo el mal hábito del pecado al que constantemente caes o los errores que constantemente caemos, poco a poco te liberas de eso, te vas liberando y simplemente de un momento a otro eres otra persona. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y he aquí todo es hecho nuevo, porque tú empiezas a vivir con una conciencia diferente, mirándote en el espejo que es la palabra de Dios, y tú vas a conocer a tu verdadero tú. Ya no vas a ser, vas a ver que vas a perder el gusto a eso que constantemente caías, en eso que constantemente cometías ese error o a esa adicción o ese problema o algo que siempre decías, o no sé, la situación que siempre te mantenía ahí como atado. Vas a ser libre de eso, porque la verdad te hará libre, dice la palabra. Entonces,
Y al ser libre de eso, también eres libre de toda la condenación. Porque vivir bajo condenación tiene consecuencias muy dañinas para cada uno de nosotros. O sea, para el ser humano. El ser humano no está diseñado para vivir. No, Dios no lo diseñó para vivir bajo condenación. Porque la condenación, ¿qué es lo que hace? Primero, te separa de Dios. O sea, te hace ese sentimiento de culpa. Acuérdate de Adán. Es clarísimo ejemplo. Adán sabía que él no tenía que tocar ese bendito árbol. Sabía que no tenía que comer ese fruto. Sabía, porque tenía todo lo demás. Tenía todito, todito, ¿cierto? Pero no. Tomó la manzana. No le hizo caso a Dios. E inmediatamente, ¿qué pasó? Adán dijo, Dios lo buscó, mira, Dios lo buscó. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. O sea, ¿por qué no es? Porque en ese momento Dios supo que el pecado había entrado en el hombre y en la humanidad. Entonces, por eso inmediatamente Dios lo buscó, ¿no? Mira ese patrón de Dios, ¿no? Él va y lo buscó. Adán, ¿dónde estás? No te veo, ¿no? Y Adán, Señor, sorry, lo que pasa es que tuve miedo y me escondí. ¿Viste? O sea, porque lo primero que ocasiona el pecado y la condenación es esa culpa, es esa separación entre Dios y el hombre. Y el hombre no ha sido, voy a repetir esto 3 veces, el hombre no ha sido diseñado para vivir separado de Dios. Tú y yo no hemos sido diseñados para vivir separados de Dios. El hombre, la mujer, no ha sido diseñado, preparado, conformado, no ha sido planeado para vivir separado de Dios, porque sin Él nada podemos hacer, porque todo lo que hagamos fuera de Él no va a tener el fruto que realmente Dios ha preparado para que traiga, porque no somos capaces, nuestro organismo, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo no está preparado para vivir separados de Dios. Por eso es que Adán, inmediatamente cuando pasó eso, él sintió culpa, se separó de Dios, sintió miedo, se escondió y trató de tapar su culpa. ¿Cómo trató de tapar su culpa? Agarró higueras, ¿no? Unas higueras, unas plantitas y ¡pum! Se cubrió su desnudez. Cubrió su desnudez porque tenía vergüenza. ¿Ves todo lo que empezó a ocasionar el pecado? Ocasionar esa culpa, esa condenación. Y Dios inmediatamente, mira, léete esa parte de Génesis, léete esa parte. Dios agarró y dijo, el hombre, ¿qué hizo? Tuvo miedo, se escondió, agarró unas ramas, él mismo se cubrió porque tenía miedo, trató de cubrir su culpa, su vergüenza, ¿no? ¿Y qué hizo Dios? Él no, él agarró inmediatamente, mató un cordero, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces él inmediatamente, Dios mató un cordero y con esa piel llena de sangre le hizo ropas al hombre y a la mujer. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces en ese momento ya Dios estaba diciendo, va a haber un cordero inocente, porque el cordero no había hecho nada. El cordero estaba tranquilito, como su día a día, caminando por aquí, por allá, comiendo su pasito, tranquilito, todo bien. Y en eso, porque comete el pecado del gracioso del hombre, el inocente, el cordero, agarra y dice, ¿qué fue? ¿Qué fue? Y lo agarraron, lo cortaron y con su sangre inocente le hicieron pieles al hombre y a la mujer y los cubrieron. Dios suplió eso, pero Dios suplió a un cordero, que era simbología de Jesús, ¿no? Entonces, al cubrirlo de esa manera, ahora ya viéndonos al mundo actual, o sea, cuando ya vino Jesús, Jesús murió siendo inocente, Él murió, derramó su sangre inocente y Él pagó ese precio para que tú y yo no vivamos bajo condenación, porque esa condenación separa al hombre de Dios, porque esa condenación te hace vivir bajo opresión, bajo culpa, bajo depresión, bajo estrés, te hace sentir de que tú no mereces, mira, y tal cual, lo que le pasaba a Adán, me pasaba a mí cuando era adolescente, te digo, yo comía estas galletas o esta gaseosa de la bodega de mi mamá, yo me sentía culpable, no me sentía digno de ser hijo de mi mamá o de mi papá, sentía como les estaba engañando, sentía como que
que no debería ser parte de esa familia, que no merecía ese apellido. Mira a qué punto, ¿ah? Sentía que no, que tengo que pagarles, ¿cómo hago para...? Y así, o sea, y incluso trataba de ser mejor hijo para poder pagar el precio de pecado. ¿Te das cuenta todo lo que ocasiona? Te estoy hablando de un adolescente. ¿Te das cuenta todo lo que ocasiona el pecado inconscientemente? La condenación te mantiene subyugado, te mantiene como que te mantiene inmóvil, te mantiene con un pensamiento de pobreza, de escasez, de que no mereces, mira, que no mereces ser feliz, que no mereces tener riquezas o ser prosperado, o que a tu negocio le vaya bien, o que tus emprendimientos le vaya bien, o que en tu trabajo te vaya bien. No, que no lo mereces. Eso es lo que ocasiona la condenación. La condenación ocasiona de que tú te enfermes, de que tu cuerpo mismo se castiga, le da una profunda tristeza y eso genera anticuerpos. Estábamos hablando acerca de lo que ocasiona la condenación, ¿no? La condenación, todos los problemas que ocasionan en la vida. Entonces, Dios no quiere que tú vivas bajo condenación. Él quiere que tú vivas bajo, bajo gracia, que vivas unido a Cristo, porque unido a Él sabes quién eres en Cristo Jesús, sabes de que Él pagó el precio por el pecado, de que no hay nada ni nadie. Si Dios no te está condenando, si Él no te está juzgando, si Él no está pidiendo un pago del pecado a ti, es porque ya lo pidió a su Hijo. Entonces tú eres libre de vivir bajo, tú eres libre de cualquier condenación. No hay nada. Entonces es como todos los días decir, Señor, gracias, porque yo no, y cuando vengan esos pensamientos de autodestrucción, de depresión, de que no mereces ser feliz, de que no mereces ser próspero, de que no mereces disfrutar de la vida y de las bendiciones de Dios, tú puedes sacar este versículo tranquilamente, Señor, gracias, porque tú no me condenas y no hay ninguna condenación para mí, porque estoy unido a Cristo Jesús. Y esto no fue por mi obra, no fue por lo que yo hice, sino fue porque lo hizo tu Hijo. Y es un regalo. Y un regalo, ¿qué haces con un regalo? Simplemente lo aceptas. No dices, yo pago la mitad, o dices, cuánto es, cómo te devuelvo. No. Es, lo aceptas y punto. Entonces, este regalo es para cada uno de nosotros, en el que nosotros podemos decir tranquilamente, gracias Señor, porque soy libre, libre de toda condenación. Yo estoy junto a tu Hijo y por lo tanto no hay nada, ni tú ni me condenas, ni yo voy a aceptar que nadie me condene. Y cuando vengan esos pensamientos, simplemente dices, te vas. Nadie, ni Dios me condena, por lo tanto, nadie me puede condenar. ¿Ok? Y vas a ver cómo Dios empieza a ordenar tu vida. Y esos malos hábitos, esos deseos de caer en lo mismo siempre, se van a ir. Porque conforme tú vas mirándote cada vez más en la palabra de Dios, su palabra empieza a generar un nuevo tú. Y esos deseos se van a ir. Y esos malos hábitos y esas adicciones se van a ir. Va a empezar a florecer y empezar a salir los frutos del Espíritu Santo en tu vida. Y vas a ver cómo la gente a tu alrededor va a empezar a mirar y decir, oye, esta es una nueva persona. ¿Y quién es este? Oye, ¿qué le pasó? Oye, pero todo eso va a ser para la gloria de Dios. Porque vas a ver cómo Dios, Él empieza a obrar en ti. ¿Ok? Vamos al siguiente video. Te espero allá.